Hola nenes, ¿se acordarán de este misterio? Sí, se trata del fantasma de la grúa, o como quieran llamarlo. La primera vez que traté esto fue en el año 2019. Siendo este misterio uno perteneciente al 2016. Este es el misterio básicamente, escuchen con atención nenes. ¿Cómo se produce? Bueno, como sabrán, la cámara que enfoca al jugador, posee una colisión que puede interactuar con los objetos del juego. Como por ejemplo, el agua. Cuando hacemos este movimiento. Nótese que no es CJ quien entra y sale del agua, sino, es la cámara. La cámara al detectar la colisión con el agua, pide al juego generar el sonido ambiente que le corresponde. En este caso de la grúa, la cámara al colisionar, genera un efecto de sonido. Hice un experimento en donde utilicé el mod de cámara libre, la ubiqué colisionando la grúa, y moví a CJ de arriba a abajo. Presten atención. Creo que es mejor seguir con el siguiente punto. ¿Qué sonido se produce? Dicho efecto de sonido, pude encontrarlo en los archivos del juego. Fue una búsqueda algo molesta, pues anduve reemplazando sonidos hasta dar con el dichoso. Y el resultado es raro como todo el misterio. El sonido se ubica en general. Banco 53. Sound 001.wav. Escúchenlo con atención. Resulta que si lo reemplazo por otro sonido cualquiera, como por ejemplo este. Ocurre esto en el juego. Escuchen con atención. Sí, tuve que usar Audacity para aumentar el volumen, porque se escuchaba bajo. Si escucharon distorsiones es porque el audio se recortó, quiero decir, esa porción del audio no tenía la necesidad de ser amplificado, por eso terminó sonando feo. Y eso fue el experimento básicamente, reemplacé el sonido de la grúa, por uno cualquiera, como por ejemplo en este experimento utilicé uno del menú, y sucedió que se repetía constantemente ese sonido de fondo. Y no solo eso, el ruido del golpe, quiero decir, el ruido del misterio de la grúa fantasma, fue reemplazado.
por el sonido que utilicé. Pero sonaba distinto. Como si estuviese recortado, y sonara más agudo. Usaré otro sonido para ver qué pasa. Ocurrió lo mismo. Así que intenté algo nuevo. Como sabrán, el juego se divide en interiores, que son como configuraciones. Configuraciones que renderizan ciertos objetos. En el interior 0, se renderizará todo el mundo de San Andreas, es decir, las carreteras, los bosques, Grove Street, ya saben. Pero en los demás interiores, se renderizarán los hogares de CJ, las discotecas, los casinos, es decir, los interiores, valga la redundancia. Es una forma de orden que tiene el juego, y es para ahorrar recursos, porque no tiene sentido renderizar todo el terreno cuando estás encerrado en un interior. Es por eso que cuando entran a una casa, y se salen de ella, verán que no está San Andreas. Es un inframundo, como dicen. Sucede porque están localizados en un interior, y en este el mapa de San Andreas no es renderizado. Bueno. Escuchen qué pasó cuando me cambié a un interior. Lo que pude descubrir con este experimento, es que el sonido de la grúa no se produce en el inframundo, y solo funciona en el mundo real. Hice otro experimento, para poder investigar un poco eso de que los sonidos modifican su tono, o son recortados. Pues al parecer, los sonidos del juego pueden modificarse a través de código. Si son seguidores del canal, no les sorprenderá. De ejemplo les muestro cómo reemplacé las pisadas de CJ por un grito de él. El resultado es gracioso, y notarán que la tonada de su voz cambiará dependiendo de qué tan rápido pise el suelo. Como habrán apreciado, el sonido producido en el juego no tiene por qué escucharse igual al origen. Ya que, los sonidos en el juego son modificables por código. Bueno, con todo esto se imaginarán que el fantasma de la grúa deja de existir si estoy en un interior, y es tal cual. Una idea que se me ocurrió, fue intentar ver si el sonido de la grúa se reproduce por el objeto, es decir, si es propiedad inherente del suyo dicho. El resultado fue que el sonido se seguía reproduciendo en las copias de la grúa.
Y como ya dijimos miles de veces, el sonido no ocurre en el inframundo. ¿Y la misión de la grúa? Sí, hay una misión que involucra esta grúa, pero no encontré nada que valga la pena mencionar. Como muchas cosas que hice pero no las incluí en el vídeo. Conclusión. Cuando colisionamos la cámara con la grúa, se produce un efecto de sonido que en realidad, no sé, pero quizás lo estemos escuchando constantemente de fondo en el juego. Quiero decir, si reemplazamos el fantasma de la grúa por otro sonido, resulta que lo podemos escuchar constantemente. ¿Eso qué quiere decir al final? Este suceso no ocurre en otros interiores que no sean el cero. El motivo que provoca este misterio es uno que no conocemos, pero se asume que es un error de programación, o algo del estilo. Bueno, hasta acá llegamos, nos quedamos con que es un bug, y nada paranormal que digamos. Es un misterio que no es muy accesible, quiero decir, ¿qué archivo del juego puede explicar esto? Y eso es todo, gracias a todos los que me siguen desde hace ya 5 años que tiene este canal. Cómo pasa el tiempo, man. Ya saben, cuando se sube un vídeo, jaja, no tenemos regularidad, gente. En especial porque me siento acabado, y no tengo tantas fuerzas como antes, ni tiempo, jeje. Estaré jodiendo en la comunidad quizás, posteando memes o boludeces. Espero que la estén pasando bien, les mando mi Salud 3.